Gálatas capítulo 3, versículo 6. Gálatas 3:6, pero antes vamos a pedirle al Señor que bendiga nuestro estudio. Padre, tu palabra dice, Señor, en 2 Corintios 3:16, que cada vez que alguien se vuelve a ti, el velo es quitado. Ese velo que oculta tu gloria, Señor, es quitado. Así que, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que reveles tu gloria en la medida que estudiamos esta porción de la Escritura en el libro de Gálatas, Señor, para que podamos entender cabalmente que se ha revelado por tu Espíritu a nuestra alma la verdad que quieres acicalar en nuestros corazones para liberarnos para conocerte más y amarte con abandono, Señor. Padre, hemos probado y visto que tú eres bueno y queremos más de ti, así que abre nuestros corazones, libéranos para conocerte cada día mejor y gozar más de ti, Señor. Para la gloria de tu nombre pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Pues Gálatas, como hemos visto desde un principio, Gálatas es una carta que defiende de forma como frontal e intensa. ¿Qué cosa? Que la salvación del alma humana, su justificación delante de Dios, el ser aceptados y amados por Él, lo que es la bendición de Dios, solo se obtiene a través de fe en Cristo Jesús y no por esfuerzos humanos de ningún tipo. Y eso es lo que Pablo está defendiendo a capa y espada, como diría mi mamá. Digamos, la salvación del alma humana solo por fe en Jesucristo. No hay ningunos esfuerzos humanos de ningún tipo. Y hemos visto que la bandera del libro de Gálatas la hemos visto que es que en el cristianismo hay un solo héroe. Un solo héroe y no somos ni tú ni yo, sino que el único héroe del cristianismo es Jesucristo el Señor. Y que el cristianismo no se trata tanto de lo que tú y yo debemos hacer por Dios, sino más bien en descubrir y disfrutar lo que Jesucristo o lo que Dios en Jesucristo ya ha hecho por nosotros. Y en eso hemos visto que, la epístola de Gálatas, en forma general, tiene 6 capítulos y está dividido en secciones de 2 y 2 y 2 capítulos. Es decir, en los primeros 2 capítulos hablan del origen y la veracidad del Evangelio de la gracia de Dios. Y en los capítulos 3 y 4, Pablo defiende el Evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo. Y los últimos capítulos 5 y 6 vamos a ver aplicaciones prácticas del Evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo. Pero en estos 2 capítulos 3 y 4, Pablo hace 6 argumentos. 3 en cada capítulo que defienden el Evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo, que es la salvación del alma humana, su justificación delante de Dios, el ser aceptados y amados por Él, que la bendición de Dios solo se obtiene a través de fe en Cristo Jesús y no por esfuerzos humanos de ningún tipo. La semana pasada estuvimos enfocándonos en los versículos 1 al 5 del capítulo 3, donde vimos un argumento y Pablo presenta un argumento empírico o un argumento basado en experiencia personal y está relacionado con el haber recibido el Espíritu Santo. De que hemos recibido el Espíritu Santo no porque nos portemos bien ni porque hemos hecho nada, sino lo que recibimos el Espíritu Santo y vimos que eso era el perdón de los pecados cuando creímos el mensaje y no después de haber cumplido ningún tipo de regulaciones de parte del Señor. Ok, ahora aquí en los versículos 6 al 14, en el cual vamos a estar enfocándonos hoy, a Pablo hace un argumento, y lo hemos llamado un argumento escritural. Un argumento basado en las escrituras. Esto no quiere decir que los demás argumentos no sean escriturales o que no estén basados en las escrituras, sino que en este argumento Pablo se apoya fuertemente en el Antiguo Testamento, especialmente remontándose al principio de la historia de Israel con el llamado de Dios a Abraham, que es el padre de la fe judía. Y el punto es que los judaizantes o los religiosos que insistían que para la salvación no era suficiente fe en Jesucristo, sino que además había que cumplir la ley de Dios para ser justificados y aceptados y conseguir la bendición de Dios, había que cumplir la ley de Dios. Ellos se consideraban que eran los descendientes de Abraham y Abraham era su patriarca y todo esto. Y Pablo va a utilizar justamente las escrituras que todo judío ciertamente supiera de todas maneras para hacerles ver que hasta el mismo Abraham fue justificado por fe y no por obras. Sí, entonces, como podemos decir en forma de texto previo, podemos leer al versículo 5 que dice, eso lo vimos la semana pasada, pero como manera de contexto dice, al darles Dios su espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley
o por la fe con que aceptaron el mensaje. Les dice Pablo, y estudiamos eso la semana pasada. ¿Y qué es eso? Mira, ¿cómo podemos conocer a Dios, acercarnos a Él y conocer su infinito amor y protección? Es la pregunta. ¿Cómo? ¿Por esfuerzos humanos o por fe? ¿Basados en nuestra capacidad de dejar de pecar o por fe en que Jesucristo pagó por todo? Y la respuesta es, mira, al darle Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Y la respuesta es por fe, creyendo. Creyendo y no en lo que yo puedo o debo hacer por Dios, sino en lo que Él puede, hace e hizo por nosotros. ¿Ok? Y bueno, entonces consideremos entonces el ejemplo de Abraham, porque eso es lo que Pablo está haciendo aquí en el versículo 6, donde dice, así fue con Abraham. Así fue con Abraham. Y ahí se remonta y empieza y acota a Génesis 15, 6, donde dice, le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Así fue con Abraham. Y acota una frase que estos judíos entendieran cabalmente. Y que sabe que está acotando escritura de su propia ley. En Génesis 15:6, él le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Y para eso, mira, déjame remontarme ahí un poco, porque, no remontarme, sino poner su atención en esos versículos, ahí en Génesis 15. Y quería verlos del 1 al 6 para que veamos el contexto de lo que Pablo está diciéndole a esta gente, ¿no? Esta gente son judíos y obviamente entenderá cabalmente esta historia. Nosotros probablemente no estamos tan familiarizados, por eso que quiero que la veamos. Y es en Génesis 15. ¿Y qué está pasando en Génesis 15? Bueno, en Génesis 14 Abraham viene de rescatar a Lot, que había sido secuestrado, y lo rescata, tiene su encuentro con Melquisedec, que es una cristofanía, y lo bendice. Total que dice en el versículo 1 que después de esto la palabra del Señor vino a Abraham en una visión y le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer, el de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. El punto es que el Señor le está prometiendo de todo y Abraham está aquí, pero si yo no tengo hijo, ¿para qué me vas a dar cosas si igual no lo voy a heredar yo, si no va a quedar en mi familia, sino que va a terminar siendo heredada por uno de mis siervos? Y el Señor le responde en el capítulo 2, no, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor, tu heredero será tu propio hijo, es decir, eventualmente vas a tener un hijo, aunque haya entrado en años, tú y tu esposa, y dice en el versículo 5, y luego el Señor lo llevó fuera y le dijo, mira lo que le dijo el Señor, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Entonces, en el contexto de esa presentación, Abraham completamente viejo, Sara, su esposa, completamente viejo, el Señor le está ofreciendo que lo va a bendecir y las bendiciones va a ser de su descendencia una nación. Y Abraham le dice, pero si no tengo ni hijo, ¿para qué me vas a dar cosas para que lo termine heredando mi siervo? Y el Señor, no. Más bien, mira allá afuera, mira las estrellas que hay y bueno, tu descendencia será más numerosa que ellas. Y fíjate lo que dice el versículo 6, Abraham le creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Y eso es lo que está diciendo, regresando aquí entonces, la acotación que está haciendo Pablo. Dice, así fue con Abraham, que le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Le creyó, así fue Abraham. Le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Y ahí quería yo pararme un poquito, porque a veces hablamos de justicia, justificación y todas estas cosas. Y esto es uno de los conceptos claves que si no lo tenemos claro, entonces todo lo demás pierde perspectiva, pierde sentido. Pero si los tenemos claros, entonces eso le abre y expande el sentido de lo que leemos. Bueno, fíjate. ¿Qué es esto de ser de justo? Estas palabras, justo, justicia, justificación. Bueno, mira, quería empezar por esa palabra justo. ¿Qué significa esto de justo? ¿Qué es una persona justa? Mira, justo, como lo noté ahí, es un término de contaduría y derecho que describe una persona que no tiene cuentas pendientes. Eso es lo que significa. Una persona justa es una persona que no tiene cuentas pendientes.
¿Ok? Entonces cuando el Señor dice aquí Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo, o como dice aquí en Gálatas dice que se le tomó en cuenta como justicia, vemos entonces que es justo, es una persona que como que no tiene cuentas pendientes. Tú sabes que cada vez que tú y yo pecamos, entramos en una deuda con Dios. Cada vez que tú hieres a alguien, o mejor dicho, vamos a ponértelo para que lo veas más fácil. Cada vez que alguien te ofende, sientes tú o no que esa persona está en deuda contigo, que te debe por lo menos una disculpa. Bueno, cada vez que tú pecas, tú entras en una deuda con Dios. ¿Ok? Y el tema es muy claro, de que esa deuda ha de ser pagada. Y, y eso es lo que es ser justo. Tú pecas, tienes una deuda pendiente con el Señor, estás con deudas pendientes, no, eres injusto. Pero tú quieres ser justo, tú no quieres tener ninguna deuda pendiente con el Dios del universo. Bueno, eso es lo que es justo. La otra palabra es justicia. ¿Qué es justicia? Bueno, justicia es arreglar cuentas pendientes. No, hacer justicia es arreglar cuentas pendientes. Yo quiero que se haga justicia acá. No, es decir, yo quiero que el que tiene que pagar algo lo pague y el que debe algo se le retribuya lo que se le debe. Bueno, eso es lo que es justicia. Justicia es arreglar las cuentas pendientes. La otra palabra también, entonces, es justificación. Y justificación es el mecanismo mediante el cual se hace justicia. Justificación es el mecanismo mediante el cual se hace justicia. O mejor dicho, se hace justicia para hacer a alguien justo. Justificación es el mecanismo mediante el cual se hace justicia para hacer a alguien justo. Es el mecanismo mediante el cual podemos hacer o podemos llegar a ser justos. Esa es la justificación. Tú necesitas justificación. Tú tienes que buscar la manera de justificarte. Tú tienes que buscar la manera de conseguir y ser justo, es decir, que no tengas deudas pendientes. Y eso es lo que el Señor está aquí hablando de justo, justicia, justificación. Una persona justa, acuérdense, en el término, digamos, en términos de contaduría y derecho, es algo que describe una persona que no tiene cuentas pendientes, que no tiene deudas. ¿Ok? No tiene deudas. Y la palabra de Dios habla de dos tipos de justicia, por ende. La justicia del hombre, que es cuando el hombre intenta pagar su propia deuda, y eso es lo que el religioso hace. ¿Qué hace el religioso? El religioso intenta pagar su propia deuda. Y ese no es el plan de Dios. El plan de Dios no es la justicia del hombre, sino la justicia de Dios. En la palabra de Dios se habla de la justicia de Dios. ¿Qué significa eso? Si la justicia del hombre es cuando el hombre trata de pagar su propia deuda, la justicia de Dios es cuando la deuda del hombre la paga Dios mismo. ¿Okay? Entonces cuando leemos en la palabra de Dios que se ha revelado, por ejemplo, en Romanos 1:17 dice en el Evangelio se revela la justicia de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por fe, en Romanos 1:17. En Romanos 3:21 dice, pero ahora sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Esto es lo que significa la justicia de Dios, a diferencia de la justicia del hombre. La justicia de Dios de la que dan testimonio la ley y los profetas, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. La justicia de Dios a comparación de la justicia del hombre. Segunda de Corintios 5:21 dice que al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, literalmente lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Entonces estamos hablando aquí de justicia, una persona que no tiene cuentas pendientes. Y justificación es el mecanismo mediante el cual conseguimos no tener cuentas pendientes. Y eso entonces es lo que está diciendo Pablo aquí, de que a Abraham, porque le creyó a Dios, Dios lo consideró o lo tomó en cuenta como justicia. Es decir, todas las deudas que Abraham tenía con Dios, simplemente porque Dios creyó. Digo, pero porque Abraham creyó la promesa de Dios, Abraham puso su fe en lo que Dios puede hacer, en lo que hizo y en lo que hace. Entonces Dios dice que eso se lo tomó a él como justicia, es decir, quedaron saldadas todas sus cuentas. Dice aquí, entonces, si vuelvo a leer,
Versículo 5 dice, al darles Dios su espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Y es por fe. Así, y dice, así fue con Abraham. Le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Mira, el argumento de Pablo es que Abraham mismo, el patriarca de los judíos, a quien los religiosos clamaban como su antecesor y orgullo, fue justificado ante Dios por fe y no por ley. ¿Ok? Entonces, aquí están estos religiosos que insisten en que no, tú para ser justificado delante de Dios, tú no es solo fe en Jesucristo, sino obedecer la ley. Y Pablo le está diciendo, ¿sabes cómo es la cosa? Si hasta el mismo Abraham fue declarado justo cuando creyó, no cuando hizo nada, no cuando fue obediente, sino cuando creyó las promesas de Dios, fue declarado justo, se le consideró como justicia. Bueno, si el mismo Abraham consiguió justicia o fue justificado delante de Dios por fe, y no por ley, porque entonces ustedes están aquí, como que dice, jactándose de que son descendientes de Abraham y todo esto. Y por eso es que fíjate, en el versículo 7 dice, por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe, como diciendo, no, no los que viven por la ley. Los verdaderos descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. Los religiosos se jactaban de ser descendientes de Abraham, sin embargo aquí Pablo demuestra que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe y no por la ley. ¿Ok? El versículo 8 dice, en efecto, y Pablo continúa, dice, en efecto la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Y aquí va otra vez más Pablo a acotar ahora en Génesis 12. Más atrás todavía, de Génesis 15, Génesis 12, 3. Y dice, por medio de ti, ¿no? Cuando el Señor le dijo a Abraham, por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Dice, en efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría, es decir, les daría justicia, les cancelaría, conseguiría la forma de cancelar toda su deuda, de reconciliarlos con Él mismo, de que no tengan cuentas pendientes con Él, eso es lo que significa. Dios había previsto que Dios justificaría por la fe, basado en fe, a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. En Génesis 12:3 dice, por medio de ti serán bendecidas todas las naciones, así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Y una vez más, quería que viéramos entonces ahí Génesis 12, y quería que viéramos un poquito de aquí del contexto de este Génesis 12, en el llamamiento de Abraham, donde dice en el versículo 1, dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Y aquí estamos remontándonos todo atrás hasta el llamado de Dios a Abraham. Y le dice, haré de ti una gran nación, te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Y se bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y dice, y por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y eso es lo que quería que viéramos en el contexto un poco de cuando Pablo acota aquí, de que dice que en efecto la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio de Abraham, diciendo, por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Y dice en el versículo 9, así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Y aquí quería pararme un poco, porque quería que viéramos, dice, los que viven por la fe. Los que viven por la fe, quería que viéramos este tema de vida. Mira, como lo noté aquí para que lo leyéramos todos, mira, en la Escritura vida es atada al Dios vivo. Cuando tú ves en la Escritura los que viven por fe, Dios dame vida, esta gente está vivo, físicamente están vivos, pero quieren vida. ¿Cómo es esto? Bueno, lo que están pidiendo es que vida, en el lenguaje de la Escritura, siempre está atada al Dios vivo. El Dios verdadero se llama en la Escritura el Dios viviente, el Dios vivo, ¿no? Y podemos ver entonces que muerte es separación o la ausencia de este Dios vivo, y vida es la unión o la presencia del Dios vivo en nuestras vidas. Y eso es lo que cuando aquí dice, mira, así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Lo que quiero decir es que cuando Pablo dice, los que viven por la fe son bendecidos, lo que está diciendo es que, mira esto, que los que buscan una relación con Dios, los que buscan tener a Dios en su vida, basándose en fe en lo que Él puede hacer por ellos, son bendecidos.
Es decir, obtienen la bendición de Dios, su aceptación, el conocimiento de su amor. Si tú buscas tener a Dios en tu vida y tu relación con Dios es una relación basada en fe, en Él, entonces tú vas a conseguir su bendición, su aceptación, el conocimiento de su amor incondicional. Pero en el versículo 10, mira lo que dice. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición. Por un lado dice, mira, los que viven por fe son bendecidos. Es decir, los que buscan relacionarse con Dios a través de fe en lo que Él puede hacer son bendecidos. Pero todos los que viven, dice el versículo 10, pero todos los que viven o buscan relacionarse con Dios basado en las obras que demanda la ley, más bien están bajo maldición, porque está escrito, y otra vez más, Deuteronomio 27:26 ahora dice, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Entonces aquí Pablo está agarrando, mire, y él está dando palabra más palabra más palabra, se parece a Calvary Chapel, ¿no? Pero es palabra y acotación y versículo y referencia escritural, porque ahí es la verdad, y la verdad, Pablo no está inventándose un evangelio nuevo. Pablo no está yendo en contra de lo que las escrituras enseñan, lo que está es diciendo, haciéndoles ver algo más profundo y revelador y liberador de lo que verdaderamente es el plan de Dios, que no se entendía bien hasta que Jesucristo vino. Pero es este punto, mira, de que todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito. Maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Todos los que buscan relacionarse con Dios o tener a Dios en su vida basados en ser obedientes a la ley, es decir, en religiosidad, están bajo maldición. Y quiero que veamos esto de maldición y bendición, muerte y vida. Mira, maldición es lo contrario a bendición. Gracias, pastor. No, pero maldición es lo contrario a bendición. Pero queramos esto. Bendición, ¿qué es bendición? La bendición de Dios. Que Dios te bendiga. ¿Qué significa eso? Que el ser aceptados por Dios, conocer su amor, salvación, vida. Maldición es lo contrario, el ser rechazado por Dios, estar bajo su ira o condenación, muerte. Entonces lo que dice aquí es de todos los que viven por las obras que demanda la ley, es decir, todos los que tratan de acercarse a Dios, los que buscan una relación con Dios basada en obediencia a su ley, los que buscan la bendición de Dios basados en obediencia a su ley, no la consiguen. No la consiguen, solo consiguen condenación, maldición. ¿Por qué? Mira, porque ahí está, porque está escrito. Maldito sea quien no practique finalmente, ¿cuál es la palabra clave? Fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Si tú quieres conseguir la bendición de Dios por ser obediente, entonces tú tienes que ser obediente siempre. Porque no importa, tú puedes estar siendo obediente en el 99% de las cosas, pero en el 1% te caes, entonces ese 1% te hace que pierdas la bendición. Entonces, si tú tratas de tener a Dios en tu vida, de relacionarte con Él y de conseguir su aprobación basado en tu capacidad de obedecer la ley, entonces tienes que obedecerla completa. ¿Y quién puede obedecer la ley completa 100% en todo momento? Nadie. Por ende, el que trata, ahí dice, a Pablo lo dice, todos los que viven por las obras que manda la ley están bajo maldición. Porque está escrito, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Entonces, el punto es que no podemos, si queremos tener una relación con Dios, tiene que ser por fe, basado en lo que Él puede hacer. Y es basado en última instancia, basado en lo que Dios en Jesucristo hizo por nosotros, de que Jesucristo pagó por toda nuestra deuda y en Él tenemos el perdón de los pecados y a través de ese perdón de los pecados nos podemos acercar a Dios, gente malograda, con infinidad, cantidad de deudas, pero esa deuda toda fue cancelada por Jesucristo. El otro plan es no fe en Jesucristo y no fe en ti mismo, y donde tú vas a decir, ok, yo me voy a ganar la aprobación de Dios por portarme bien. Y en la medida que me porte bien, siento que tengo su aprobación. Pero cuando me porto mal, no la tengo. ¿Qué pasa? La pierdes. ¿Por qué te vas a portar mal? Porque eventualmente te caes. Nadie es capaz de mantener y cumplir la ley en todo momento, fielmente, todo lo que está escrito y siempre, constantemente. Y por eso Pablo dice, todos los que viven por las sombras que demanda la ley están bajo maldición. Eventualmente no consiguen lo que están buscando, que es vivir y conocer su amor, la aprobación de Dios. El amor y la aprobación de Dios
Jesucristo ya se la ganó por ti y tú tienes acceso a ella basado en lo que Él hizo, en su nombre, no en el tuyo. Versículo 11 dice, ahora bien, es evidente que por la fe, que por la ley nadie es justificado. Y Pablo lo dice claramente. Para nosotros es suficiente que Pablo lo dice. Pablo se lo está demostrando a estos judaizantes basado en escritura del Antiguo Testamento. Para nosotros esto en el Nuevo Testamento es escritura. Y dice, Pablo lo dice, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios. ¿Por qué? Y aquí hace otra acotación ahora a un profeta, a Habacuc, y es en Habacuc 2.4, donde Habacuc 2.4 dice, el justo vivirá por la fe. Mira, Habacuc 2.4 declara contundentemente, Pablo, es decir, Dios, más que Pablo, Dios declara contundentemente en su palabra que su aceptación, su bendición, solo se obtiene por fe en Jesucristo y no por esfuerzos humanos de ningún tipo. Escuchen, esto es lo que mira, Dios declara contundentemente. Y enfóquense aquí, porque tenemos la distracción de lo que está sucediendo con la pantalla, pero es de suma importancia que veamos esto. La palabra de Dios declara contundentemente, Dios declara contundentemente en su palabra que su aceptación, la aceptación de Dios, que tú y yo necesitamos, su bendición, solo se obtiene por fe en Jesucristo y no por esfuerzos humanos de ningún tipo. ¿Ok? Eso es como quien dice lo obvio y lo que hemos estado martillando y lo que Pablo ha estado martillando hasta no dar más y lo va a seguir martillando con digamos, este argumento y 4 más para demostrar de que la bendición de Dios solo se obtiene mediante fe en Jesucristo, no por esfuerzos humanos de ningún tipo. Después de todo, a Jesús mismo en Juan 6:28, ¿qué le preguntan? Ahí los judíos le dicen, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Es decir, ¿qué es lo que Dios exige? ¿Cómo podemos hacer para ganarnos la aprobación de Dios? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para estar en la buena con Dios? Y Jesucristo le respondió, esta es la obra de Dios, una sola, que crean en aquel quien Él envió. Es decir, fe en Dios especialmente y más directamente y más específicamente, fe en Jesucristo, en su enviado, en el Cristo, en el Hijo de Dios. Lo único que Dios pide, y está ahí en Juan 6:28, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Y Jesucristo le dice, esta es una sola cosa. Déjate de estar, porque ya vamos a ver lo que estamos haciendo cuando tratamos de ver qué es lo que tengo que hacer. Estamos poniendo nuestra fe en nosotros. Y Jesús le dice, ¿sabes qué? Es una sola obra, hay una sola cosa que Dios exige de ti, que creas en mí. Eso es todo lo que Dios pide. Es más, en el versículo 12 dice, la ley no se basa en la fe. Por el contrario, y una vez más, le vuelve a acotar aquí ahora en Levítico 18:5 y dice, quien practique estas cosas vivirá por ellas. Quien practique estas cosas vivirá por ellas. ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo acá? Y lo puse aquí, vamos a ver si lo podemos ver todos, pero es que el punto es este, que los que tratan de acercarse a Dios, escuchen esto, los que tratan de acercarse a Dios, los que buscan la bendición de Dios basados en su obediencia a la ley de Dios, ponen su esperanza en sí mismos y no en Dios. Y como les puse ahí, este es lo loco del legalismo, porque el legalismo es fe en el hombre, no en vez de fe en Dios. Porque ¿qué es lo que estás diciendo tú? Ok Dios, ¿qué es lo que tú exiges de mí? Dime que yo lo hago. ¿Dónde está tu fe? En tu capacidad de hacer lo que Dios pide que tú hagas. Y tú, si te lo digo de esta manera suena grotesco, pero cuando no lo ves de esta manera y simplemente lo haces, es lo que hacemos. Pero es lo que estamos haciendo es que cuando le preguntamos a Dios qué es lo que tengo que hacer para ganarme tu aprobación, para yo hacerlo, lo que estamos haciendo es poniendo nuestra fe en nosotros mismos. Y Dios dice, no, la salvación no es por fe en ti mismo, cree en ti, no, tu salvación es por fe en mí. Porque tu capacidad,
tu poder, tu capacidad, tú no tienes la capacidad de cambiarte a ti mismo en última instancia, en las cosas del corazón, y el único que verdaderamente te puede cambiar soy yo. No pongas tu fe en ti, cambia tu fe, y cambia tu esperanza, no la pongas en ti mismo, sino ponla en mí. Los que tratan de acercarse a Dios, los que buscan la bendición de Dios basado en su obediencia a la ley de Dios, ponen su esperanza en sí mismos y no en Dios, porque el legalismo es fe en el hombre, en vez de fe en Dios. Mira, en el versículo 13, mira lo que dice: Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Mira, y aquí estamos entrando ya en terreno santo, porque aquí está el Evangelio. Dice: Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse él mismo maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, ciertamente haciendo alusión a la muerte de Cristo en la cruz, y maldito todo el que es colgado en un madero, está ahí en Deuteronomio 21-23. Y esto es lo que llaman lo que llaman uh, lo que llaman los teólogos propiciación por sustitución. Cristo en mi lugar. Cristo en mi lugar. Y ese es el corazón de 2 Corintios 5:21, donde dice que al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, o literalmente Dios lo hizo pecado. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo hizo pecado para que en él recibiéramos la justicia de Dios. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando que es la justicia de Dios? Cuando Dios paga tu deuda en vez de la justicia del hombre, cuando tú tratas de pagar la tuya, Él está diciendo: el que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo hizo pecado, lo hizo pecado. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Cristo en tu lugar, para que recibiéramos en Él la justicia de Dios. El pago de tu deuda completamente basado en qué? En lo que Jesucristo hizo por ti. Y lo puso ahí, mira: propiciación por sustitución. Esto es clave, esto es el Evangelio, esto tenemos que entenderlo. Y es que es Cristo en tu lugar, Cristo en mi lugar. El castigo que yo me merezco, para Jesucristo. La bendición que Jesucristo se merece, para mí. Y es la palabra de Dios que dice que Dios demuestra su amor. Cuando nosotros somos aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, cuando tú ni siquiera estabas buscando a Dios, Dios agarró y hizo un pago por ti y por mí, cuando tú y yo ni siquiera nos interesaba, ni queríamos, estábamos muy contentos viviendo la vida allá afuera sin Dios. Y sin embargo, Dios paga el precio y Él se toma encima el castigo que tú y yo nos merecemos. El castigo que yo me merezco en Jesucristo y la bendición que Jesucristo se merece en mí. Por eso que Jesucristo dice: yo no crean que yo vine aquí a abolir la ley, yo más bien vine a darle cumplimiento. Yo vine a darle cumplimiento. Jesucristo cumple la ley completamente, vive perfectamente, se gana la aprobación de Dios, Él por obediencia a la ley. Y su bendición, lo que Él se merece, nos los da a nosotros. Y lo que yo me merezco, lo que tú te mereces, se le da a Jesucristo. Es sustitución, propiciación por sustitución. Cristo en mi lugar. Por eso que el versículo 13 dice: Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo en tu lugar. Qué gloriosa verdad y qué increíble amor el de Jesucristo, de decir: no, yo me pongo en tu lugar para que tú puedas disfrutar de mi herencia, de lo que yo y solo yo puedo llegar a merecerme. Para terminar, el versículo 14 dice: así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones, y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Entonces, Cristo murió en la cruz por nosotros, para Él ganarse toda la bendición, y poder entonces él darnos esa bendición a nosotros mientras Él se toma encima el castigo que tú y yo nos merecemos. Ese es el plan de Dios y es glorioso. No hubiese sido probablemente el plan que tú y yo nos divisáramos, pero es la realidad del plan que Dios, y es un plan perfecto en el cual tú y yo tenemos acceso al perdón de los pecados.
Mira, el 14 una vez más dice, así sucedió para que por medio de Cristo la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Y esto es la bendición. La bendición ¿cuál es la bendición? La aceptación de Dios. El conocer que estás perdonado y que eres amado. ¿No? Y la semana pasada, en nuestro estudio anterior, vimos lo que significa esto de recibir el Espíritu. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo que recibir el Espíritu es tener un nacimiento espiritual, es nacer de nuevo? ¿No? ¿Se acuerdan esto de nacer de nuevo? ¿Qué era nacer de nuevo? Mire, el nacer de nuevo es la obra del Espíritu de Dios en el corazón del que se vuelve a Cristo, que lo habilita para conocer la gloria de Dios, vida eterna. Eso es lo que es nacer de nuevo. Es una obra del Espíritu de Dios en el corazón de aquella persona que se vuelve a Cristo, que lo habilita para conocer la gloria de Dios o disfrutar vida eterna. Y es algo que no es una opción. En Juan 3, 5 y 7, Jesús le dice a Nicodemo, deberá estar seguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Más adelante en el 5 le dice, te aseguro que quien no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y en el 7 le dice, no te sorprendas que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Y esto vimos la última vez, no es algo opcional, es algo absolutamente contundentemente necesario. Y si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos, es decir, vas al infierno. Segunda de Corintios 3:16 dice que cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo en el contexto de esa escritura es el velo que oculta la gloria del Señor, es quitado. Y segunda de Corintios 4:6 dice el Evangelio, dice, porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, es decir, en nuestra oscuridad que no conocíamos la gloria de Dios, ahora podemos conocer la gloria de Dios, porque dice, y Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón, ¿para qué? Para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Ok, entonces, cuando la Escritura habla aquí de recibir el Espíritu y esa es la promesa, en realidad lo que está hablando es de nacer de nuevo. Esa obra del Espíritu de Dios en el corazón de aquel que se vuelve a Cristo, que lo habilita para conocer la gloria de Dios o disfrutar vida eterna. Y tenemos que entender claramente esto. Y aquí es donde terminamos, porque es de suma importancia que todos entendamos esto. El nacimiento espiritual está estrechamente relacionado al momento en que por fe en Jesucristo recibimos el perdón de nuestros pecados. El nacimiento espiritual, el recibir el Espíritu de Dios, no es en última instancia tú sabes, para tener poder y sentirme bien y qué sé yo, y hablar en lenguas y hacer milagros. ¿No? El recibir el Espíritu, la bendición de Dios, la promesa que Dios dio y que en Jesucristo es dada, es el nacer de nuevo, poder reconectarte verdaderamente con Dios y conocer su gloria, conocer su amor, y tener una relación donde Dios pasa a satisfacer lo que estaba Él siempre, a lo cual tú fuiste diseñado para conseguir satisfacción solo en Él. Y este nacimiento espiritual está estrechamente, acorde a la Biblia, estrechamente relacionado al momento en que por fe en Jesucristo recibimos el perdón de nuestros pecados. Mira lo que dice ahí en en Colosenses 2:13. Dice, ustedes estaban muertos en sus pecados, sin embargo, todos nacemos muertos en nuestros pecados. Acuérdense, muertes separados de Dios. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo. ¿Cuándo? Al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Cuando tú y yo conseguimos justicia. Cuando tú y yo pasamos a ser justos, conseguimos la justificación. Cuando tú y yo dejamos de tener cuentas pendientes con Dios. Mira, en Hechos 26:18, el Señor mismo, o Pablo relatando de lo que el Señor mismo le dijo al principio de su llamado, le dijo, te estoy enviando para que le abras los ojos tú sabes, a todos los gentiles y se conviertan de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios. ¿Para qué? A fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Así que para que por fe en mí reciban el perdón de los pecados. A Juan el Bautista
Mira lo que dicen de él: darás a conocer a su pueblo, al pueblo del Señor, la salvación mediante el perdón de sus pecados. En última instancia, la salvación es cuando tú crees que tus pecados han sido perdonados. Cuando el peso de tu culpa se pasa de tus hombros a los hombros de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, entiende que lo que está diciendo la Escritura acá es que así sucedió. Es decir, Cristo se hizo maldición para darnos bendición, para que por medio de él la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones, y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. La promesa era el derramamiento del Espíritu para que tú y yo a través del Espíritu podamos conocer la gloria de Dios, y eso empieza, y el nacimiento espiritual empieza es cuando tú y yo, cuando nuestra culpa es removida de nuestros hombros. No porque nos portemos bien, porque esa culpa, cuando te portas bien no tienes culpa, pero cuando te portas mal la pierdes, o sí tienes culpa, sino más bien por fe en lo que Jesucristo hizo por ti. Jesucristo pagó por todo, tus pecados han sido perdonados, y el punto ahora es: ¿qué haces tú con esa información? Mira, en Primera de Juan 2:2 dice que Jesucristo es la propiciación por los pecados del mundo, no solo los de la iglesia, no solo de la de los elegidos, sino los de todo el mundo. Es decir, los pecados del mundo han sido perdonados. El punto es, y ese es el evangelio, que tus pecados, porque para ti no importan los pecados de tu vecino. Para ti lo que importa es tus pecados. Entiende esto: tus pecados, todos, absolutamente todos, han sido perdonados. Tu deuda con Dios ha sido cancelada por completo, y no de tus pecados pasados, sino de tus pecados pasados, presentes y futuros, y todos los pecados de todo el mundo fueron cancelados por Jesucristo en la cruz. Y el punto es que si utilizamos esa verdad para acercarnos a nuestro Creador, al Dios de la Biblia, al Padre de Jesucristo, al Dios vivo, experimentaremos vida. Lo que llama la palabra vida eterna, satisfacción en Dios, la felicidad eterna, la felicidad que viene de Dios, el verdadero conocer el amor incondicional de todas tus necesidades, todas tus inseguridades aplacadas por fe en este Dios absolutamente poderoso. Hay todas tus necesidades de ser amados, aplacadas completamente o saciadas completamente por este amor, por este Dios de infinito amor y de amor incondicional, que no cambia en tu peor día, que no es menor en tu peor día ni mayor en tu mejor día, sino que es constante y eterno. ¿Ok? Entonces, la realidad es que estamos perdonados. Y el punto es que utilicemos esa información para buscar tener una relación con Dios basado en esa verdad. No en obedecer la ley y tratar de tú ganarte la aprobación de Dios. Entiende que la aprobación de Dios ya se la ganó a alguien, otra persona, por ti. Ahora, el perdón de los pecados no es un fin en sí mismo, acuérdate. El punto, que tus pecados hayan sido pagados no te salvan. Lo que te salva a ti es que tú utilices esta información para conocer a Dios. ¿Ok? Todos tus pecados han sido pagados. Por ende, utiliza esta información para acercarte al Dios vivo, al Dios de la Biblia, al Dios de la vida, y experimentarás verdadera vida. ¿Por qué? Porque en el cristianismo hay un solo héroe. Y no somos ni tú ni yo. El único héroe del cristianismo es Jesucristo, el Señor. Amén. No queremos terminar nuestra enseñanza sin antes darte una oportunidad para entregar el control de tu vida a Jesucristo. No estoy hablando acerca de hacerte religioso o de afiliarte a alguna iglesia en particular. Estoy hablando acerca de conseguir verdadera vida, paz y gozo a través de una relación personal con el Señor Jesucristo. Si estás decidido, repite conmigo: Señor Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que entres en mi vida. Sé mi Señor y Salvador. Ahora que formalmente le has entregado tu vida a Jesucristo, entiende lo siguiente: Jesucristo guía a su pueblo a través de su palabra, la Biblia. Por lo que te exhorto vehementemente a congregarte en una iglesia donde se enseña la palabra de Dios, para que crezcas en la libertad que solo Jesucristo puede darte. Él mismo enseñó en Juan 8, 31 y 32 que los que se mantienen fieles a sus enseñanzas conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Que Dios te bendiga, y recuerda: eres amado, eres amado, eres amado.